Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La depresión no es una enfermedad en sí misma, sino una fase de adaptación del organismo a un conflicto emocional significativo. Dr. Wright Hammer. Buenas. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? ¿Qué dice don Alejandro? ¿Todo bien? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según en qué parte del ¿Dónde cosmos estén? nos encontremos. ¿Todo bien? Che, nos quedaron cosas pendientes, nos quedó alguna pregunta pendiente de la otra vez. Usted lo ha dicho. ¿Qué tiene por ahí? Creo que Pablo había dejado planteado el tema de la depresión, sobre todo en jóvenes, y que coincido con Pablo, es un tema que uno va escuchando cada vez más, ¿no? Muchos muchachos medicados. Sí, es cierto, sí, es un flagelo hoy como tantas otras cosas, ¿no? A veces yo creo que hay cosas que también existen, pero que dan menos rédito, ¿no? La depresión da mucho rédito, sobre todo a los laboratorios, y creo que por eso tiene más prensa, me parece, ¿no? Pero hay muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, que es la depresión. La pregunta de Pablo es muy interesante realmente y vamos a intentar responderla desde dos visiones, ¿no? La mía propia y la de la medicina germánica. Y vamos a empezar por la medicina germánica porque desde ahí planteamos el episodio de hoy, ¿no? Para la medicina germánica hay varios. Primero que siempre la medicina germánica habla de una readaptación biológica del cuerpo, ¿no? Ante un conflicto existencial, un conflicto biológico, el cuerpo se readapta, el cerebro se readapta al ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflictos que causan la depresión, uno de ellos puede ser los conflictos territoriales, las pérdidas de territorios, pueden ser uno de ellos. Los miedos territoriales, siempre está asociado a eso, ¿no? Al tener, a mis cosas, al ambiente y sobre todo al abandono también, ¿no? Al abandono cuando uno se encuentra solo realmente y el cuerpo se adapta también, ¿no? A deprimirse por esa falta también de contenciones a veces, ¿no? Una consulta, Marce. Hablas de conflicto de territorio. Pero el conflicto de territorio no solo se asocia a la depresión, ¿no? Puede, no sé, un paro cardíaco puede ser también conflicto de territorio. Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando hay un conflicto de territorio activo, no sé, vamos a poner un ejemplo medio burdo, pero bueno, el pibe que arranca a hacer ciclismo con 15 años y le roban la bicicleta, ¿no? Y es su única herramienta para poder hacer ese deporte, para poder generar eso, en realidad, ¿no? Entonces, realmente eso es una pérdida territorial, es algo que le pertenece, que él siente como su propio. Entonces, eso genera en la fase activa del conflicto una baja en la testosterona en caso de ser un varón, ¿no? Y eso hace que quede como más, vamos a decir, más femenino en realidad. La parte masculina es más activa, más maníaca, vamos a decir. La parte femenina más depresiva, en el sentido de bajar un cambio específicamente, ¿no? Entonces, ante el hecho de no poder hacer nada para resolverlo, de sentirse inválido ante la situación, el cuerpo realmente percibe eso y baja un cambio. Dice, bueno, no puedo hacer, no puedo luchar, me guardo entonces, ¿no? Entonces, eso puede ser por esa bicicleta, puede ser por un cuarto que perdí, un joven que perdió su dormitorio, un joven que perdió a sus amigos, o lo que él creía que eran sus amigos, un joven que perdió a su familia, ¿no? O perdió la contención muchas veces de la familia, también puede ser, porque también es parte de su territorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto en los hombres, por ejemplo, en los varones, territorial, las arterias coronarias
es como que pierden sustancia, ya habíamos hablado algo de eso ya. Eh, es como que se debilitan. Cuando resuelve el conflicto, aparece la bicicleta porque el tío se apiadó y le compró una o porque apareció en la feria para vender y la recuperaron, se resuelve el conflicto y dice, opa, ya estoy en condiciones de ser nuevamente, de poder salir de nuevo a conquistar con esa herramienta. Entonces se regenera la arteria coronaria y en esa regeneración hay una inflamación de las arterias, pero también como está débil, muchas veces se rompen, se revientan. Esos vasos se pueden reventar adentro del corazón, afuera del corazón, y eso puede generar un infarto, por ejemplo, un infarto de arterias coronarias, o en el caso de las mujeres, las venas, porque funcionan diferentes. Si bien los conflictos también son diferentes, no va a ser por territorios, sino por miedos dentro del territorio, pero también puede llegar a ser eso. Por eso vos hablas de un infarto. Sí, puede ser, si un infarto puede ser la solución a una gran depresión, realmente. Por eso hay que ir de a poco resolviendo los conflictos de la depresión, en realidad, ¿no? Entonces pero son muchas puntas realmente, ¿no? Muchas, muchas puntas que por eso cuando digo cada depresión es un mundo, ¿no? Cada persona depresiva es un mundo. Y yo por eso voy a tratar de meter algún caso que he tenido para ir más o menos acomodando, ¿no? Pero antes, hablando de territorios y de cuestiones, ayer me pasó algo muy significativo y que hoy justo vamos a hablar de esto. Entré a una panadería, em, una linda, chiquita pero linda panadería que tiene muchas cosas ricas, ¿no? Y ahí había una mamá con un niño estos de 4 años, que son los que como que se llevan sacando pecho, ¿no? Se llevaba el mundo por delante y pidiendo de la góndola ahí, quiero esto, esto y esto. Y te das cuenta que la madre no estaba en condiciones de comprarle todas esas cosas. Sin embargo, accedía. Y algo que me llamó mucho la atención fue que la mamá tenía una cajita de jugo en la mano. O sea, el niño estaba pidiendo de la góndola, pero no era capaz de sostener su jugo con responsabilidad, ¿no? Entonces, por un lado estaba haciendo cosas de grandes, estaba resolviendo lo que iba a comer, y por otro lado no podía sostener el jugo. La mamá le da el juguito y le dice, eh, ¿te lo tomaste todo? Sí, porque todo es para mí, le dijo el niño. Todo es para mí. Y quiero eso porque también es para mí. Y eso también quiero porque es para mí. Y todo era como un niño emperador, ¿no? Una cosa que, wow. Entonces yo me preguntaba qué iba a hacer de ese niño cuando tuviera que resolverse solo, cuando tuviera 14, 15 años y tuviera que resolver su merienda solo, ¿no? Y capaz sin la tarjeta, en realidad, de crédito o de débito en el bolsillo y con algunas monedas, ¿cómo iba a ser? Y ahí me preguntaba, ¿ese niño no tendrá una gran frustración después cuando se encuentre con el mundo real mismo y entrará en depresión? Porque al no poder, vamos a decir, abastecerse como él fue enseñado, como fue habilitado de pequeño, ¿qué va a hacer su biología al respecto? O va a salir a robar o va a entrar en depresión. No tiene muchas opciones en realidad. Entonces, por eso me llegó esa pregunta cuando lo miré, lo estudié, ¿no? La calle realmente es un gran laboratorio todo el tiempo, ¿no? Si nos miráramos un poquito más, aprenderíamos un montón. Claro, Entonces, como esos casos, muchos casos he tenido de adolescentes que están depresivos, pero que en la niñez tomaron un rol, vamos a ser diferente al que le correspondía. Por ejemplo, niños que fueron los adultos responsables, entre comillas, en una pareja, ¿no? Fueron los más maduros por tener padres bastante inmaduros, ¿no? Y eso tiene que ver mucho me parece, con la época que estamos viviendo. Yo miraba hoy, preparando este programa, las gráficas de las edades que se manejan en las depresiones, ¿no? Y también en los suicidios que se generan por las depresiones a veces, que no son los máximos, pero se generan también. Pero las gráficas hablan de los jóvenes
entre 20 y 25 años y 30 años que están en depresivos son mayor, o sea, es mucho más grande en realidad que otras fases sectarias, ¿no? Entonces, cuando observaba eso, miraba para atrás, digo, ¿y quiénes son los papás de estos niños que están depresivos? Y vemos que son o sea, son generaciones de hijos de padres nacidos en los 70, en los 80, en el 65, de ahí para adelante mayormente, ¿no? Y que vivieron muchos momentos restrictivos, de las libertades sociales, en la economía, en las cuestiones. Yo me acuerdo cuando iba al almacén y veía, en el almacén solamente teníamos 3 tipos de galletitas, azúcar, yerba, arroz y una bolsa llena de fideos, pero era un tipo de fideos. No habían 6.000 tipos de fideos como hay hoy en el almacén, en el súper, ¿no? Entonces, de esa generación en la cual pertenezco, en la cual vos casi pertenecés porque sos casi adolescente, entonces, de esa generación saltamos a una generación que se encontró con un mundo diferente, que se encontró saliendo de una crisis como en el 2002, por ejemplo, 2001, 2002, 2000. Entonces se encontró con un mundo diferente, un mundo donde el consumismo ganó también, y se encontró con hijos, ¿no? Y dándole a sus hijos muchas de las cosas que no podían ni siquiera darles. Niños que tomaron roles en cuanto a las relaciones de pareja, porque eso también generó personas muy flacas emocionalmente. Entonces, en ese sentido, personas que se vinculan emocionalmente con otras, pero sin tener un sustento grande, y se pelean y se carajean todo el tiempo y la pasan mal, y los niños en el medio, tomando roles de mediadores o roles, como habíamos hablado alguna vez, tomando partido de alguna de las partes en el matrimonio, para el lado de la mamá, para el lado del papá. Entonces, esos niños cuando pasan a la adolescencia, no tuvieron ese aprendizaje de los padres. Ellos fueron los padres y quedan solos realmente. Quedan solos ante los problemas de la vida, porque cuando tuvieron que ser enseñados, sus padres estaban infantilizados. Entonces, ellos tomaron el poder de niños, de adolescentes, no tienen quien tome el poder realmente y se sienten muy solos. Y si te sentís solo, es como estar solo en el desierto, tu biología va a ser el resto que va a decir, no, vamos a apagarlo, no puede con todo este mundo, realmente. Entonces encontramos dentro de los casos que yo he atendido, y que son muchos, de jóvenes, que fueron protagonistas de su niñez como adolescentes. Y cuando llegan a la adolescencia, no saben cómo hacerlo, realmente. Porque ya ahí tienen que ser protagonistas de lo que aprendieron, en realidad. Entonces, como que pierden el norte, pierden el rumbo, y ante cualquier cambio, salida de la zona de confort, su sistema se debilita realmente, quedan como expuestos, muy expuestos. Entonces, creo que hay tantos casos de depresión como historias de vida, o tantas diferencias en la depresión como historias de vida, me parece por ahí. Generación de cristal, dicen algunos. Y yo Viene creo por que ahí. es fácil decir generación de cristal, qué flacos que son, se rompen enseguida, con cualquier cosa se desmotivan. Me parece que es una definición Simplificación. simplista del asunto, ¿no? Y es mucho más complejo realmente, ¿no? Y lo peor es que la mayoría de los adolescentes que hoy, adolescentes, jóvenes, 20, 25, no tienen mucha solución, ¿no? No tienen mucha solución porque su zona de confort hoy es esa. Me guardo, ante cualquier problema me caigo, me quedo acostado, no salgo, no. Ay, es muy duro para mí, es mucho para mí, porque también es más fácil para el cerebro, porque recordemos que la primera misión del cerebro es guardar energía. Entonces, Proteger. Claro. protegerte, quédate quietito que está bien así. Más vale lo conocido y no explorar el mundo desconocido, ¿entendés? Entonces creo que es muy simplista decir la generación de cristal,
realmente. Estos de ahora, lo he escuchado, lo escucho todos los días. Estos gurises de ahora se caen con cualquier cosa. A nosotros nos molían a palo cuando éramos chicos y cuando teníamos 14 La, cargábamos cajones de 50 kilos. la generación sorpaso. Exacto. Sí, pero claro, pero ninguno toma en cuenta de que estos depresivos de hoy son hijos de esa generación, que cargaba cajones con 14 o 15 años, que trabajaba, que estudiaba y trabajaba, y si no estudias, anda a trabajar, ¿entendés? Entonces, no nos estamos haciendo responsables mismos de poder entender, de poder bajar y realmente conectar con esos adolescentes que hoy, o jóvenes, porque fue la pregunta por ahí más bien, ¿no? Adolescentes y jóvenes, cómo conectar con ellos en vez de hacerlos culpables. Si hoy tenemos un hijo depresivo, un adolescente depresivo, lo hacemos culpable realmente. Dale, vos, movete, dale, salí, dale, movete un poco, dale, no sé qué. Y los Con hacemos todo lo que tenés, con todo lo que ¿de qué te tenés, ¿de quejas? qué te quejás? Te falta sarna para rascarte, o sea, todas esas cosas que vamos diciendo por la vida, ¿entendés? Y también tenemos lo otro, ¿no? En algún tiempo hacia atrás, tal vez la gente se comunicaba más. Y hoy, todo lo que la comunicación es de mentiritas realmente, es redes sociales, es WhatsApp, es no sé qué, X, Facebook, Instagram. Y no hay el cara a cara, el te veo, el te conozco, te siento, te pregunto cómo estás todos los días. Entonces es muy difícil realmente sacar a un pibe de la depresión. Ujú. Hay una constante. Cada chico que yo atiendo con depresión no tiene conexión real con sus padres. ¿Mm? Sus padres solamente quieren resolver el problema, pero nadie se quiere embarrar realmente. Nadie se El quiere hacer mensajero. cargo, exactamente, ¿no? Entonces, los pibes que hoy se deprimen por tan pocas cosas realmente son aquellos que fueron, que sí que les fue fácil realmente, se le hicieron muy fácil de pequeños, pero hacérsela fácil de pequeños es una responsabilidad de los padres también, ¿no? Es decir, no es tan fácil como ese niño en la panadería que se llevó, me acuerdo, unas caritas, unas galletas con caritas, alfajorcitos de dulce de leche y otra bandeja de no sé qué. Yo me pensaba, digo, ¿cuándo se lo va a comer todo esto? Es imposible que se lo coma, en realidad. Pero la mamá estaba compensando realmente su falta de, vamos a decir, de autoridad con el niño, en realidad. Claro. ¿Mm? Que también es una pobreza emocional, en realidad, ¿no? Porque tenemos que empezar a rajar para atrás y decir, bueno, ¿cómo llegó esta mamá a ser mamá de ese niño en realidad? Pero nadie se quiere hacer cargo de eso, ¿no? De rascar un poquito más. Entonces, ya te digo, para la medicina germánica es una cosa, conflictos territoriales, miedos, shock vividos, abusos, hay mucho tipo de cosas. Bien. Pero cuando llegan a la consulta, realmente hay desatención. Y siempre terminamos en lo mismo. La gente que me escucha va a decir, oh, siempre los padres tenemos la culpa. Nunca va a ser otro, nunca va a ser el vecino el culpable de todo esto. Bien. El vecino Entonces, puede ayudar el a vecino, complicarlo más, pero claro. Pero no se trata de culpas realmente, ¿no? Se trata de vernos y ver qué es lo que estamos generando día a día con nuestros niños. Cuando no le ponemos un límite, cuando no le damos atención. Cuando lo llevamos tal vez 4 o 5 días a las prácticas de fútbol, a jugar al fútbol y a decirle: "Vos tenés que llegar, vos vas a llegar, vos vas a ser el próximo Cavani, vas a ser el próximo Luis Suárez, te vas a, no sé, Muslera y no sé qué, no sé cuánto", y le cargamos realmente sin contexto un montón de responsabilidades. Y esos niños cuando llegan a tener 13, 14, 15 años y ven que no van a ser Cavani, que no van a ser Suárez, que no van a ser el ingeniero espacial, aquel que le prometieron cuando era chico, ¿entendés? Realmente se pone dura, se pone muy difícil para los chicos. Entonces ahí llega el cuerpo, se adapta y dice: Bajo las persianas", realmente. Y pasa todo el tiempo eso. che, Marce, está la pregunta obvia, ¿no?
Ya la macaneamos con los gurises cuando eran más chicos, ahora son adolescentes o un poco más grandes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos? Primero creo Te la hice fácil. es muy fácil esto. Vas a la farmacia, le pedís unas 10 cajas Claro, de ansiolíticos y no, no, salimos. claro. Primero, yo creo que realmente es difícil para los adolescentes salir de la depresión, ¿ah? Difícil cuando los, papás creemos que ellos tienen la responsabilidad de moverse, ¿no? O cuando queremos hacer 1000 cosas para que salgan. Cuando queremos, está deprimido. En vez de preguntar por qué está deprimido, en vez de ver por qué está deprimido, nos llevamos al psicólogo y al psiquiatra y no sé qué y no sé cuánto y que aquí que allá, en vez de realmente rascar a ver qué le pasa, cuándo empezó, con los síntomas, cuándo empezó a dejar de comer, cuándo empezó a torrantear en la cama, cuándo, siempre hay un cuándo en realidad. Entonces, después que el chico está depresivo, para él es más fácil quedarse depresivo y eso es lo primero que tenemos que entender. Mm. No es que sea más fácil, el chico quiere salir de la depresión, pero para su cerebro, para sus químicos, es más simple así. Te tengo ahí quietito, no me jodas, ya está. Estás viviendo, estás respirando, haces caca, pichí, ya estás pronto biológicamente. ¿Mm? Entonces creo que lo primero realmente es entender que para él es muy difícil salir realmente. Y a veces cuando le metemos químicos, y los químicos, claro, le generan esos químicos que él no puede generar por sí solo, y tal vez lo saque de mentirita de la depresión, ¿bien? Pero cuando se le vaya el efecto de los químicos va a volver necesariamente a Eh, eso, porque su biología está resolviendo así. Entonces, ¿realmente qué hacemos? Y bueno, es conectar, es ponernos a su altura, realmente. Y, por un lado eso, por otro lado saber siempre que vamos a decir, los actos tienen consecuencias, ¿no? Y yo puedo estar deprimido, pero tengo que entender que la vida, tiene responsabilidades también, ¿verdad? Entonces, a veces un poco de depresión, un poco de sobreprotección es el combo perfecto para que un adolescente no salga más de ahí, en realidad. claro. Entonces, Seguimos cagándola con las buenas intenciones. claro, sin duda. Vemos un niño que, no sé, vamos más para atrás todavía, porque cuando el niño tiene 16, 17 años, 18, y es difícil realmente que salga hasta que encuentre una motivación, su biología para decir, wow, encontré un camino, en realidad. Entonces creo que tenemos que empezar a generar generaciones, valga la redundancia, de personas que no vayan a caer en depresión. Nosotros queremos resolver algo que ya está resuelto. La biología resolvió con la depresión. Entonces tenemos que ir para atrás. ¿Cómo generamos niños realmente fuertes emocionales, maduros emocionalmente, cuando llegue el momento de ser maduros emocionalmente? Y eso siempre es atendiendo las necesidades de los niños, no atendiendo las necesidades de los grandes que creemos saber las necesidades de los chicos. Entonces los llevamos al fútbol. Les insistimos para que tengan que estudiar, que tengan que leer, pero nunca nos ven con un libro. Los llevamos al fútbol, pero me ven con una panza gigante, el termo, el mate y la bolsa de bizcocho. Claro, corre, corre, se escucha en las canchas. ¿Entendés? Vamos, mete. Tenemos que ganar. ¿Entendés? Y el niño realmente siempre está viendo el ejemplo de papá, el ejemplo de mamá. Mm. Entonces meter una mochila enorme. Yo tengo que ser mejor que mi papá, mejor que mi mamá, realmente. Y es duro eso. Tomar la responsabilidad de la salud individual también es duro, realmente. No tengo límites en mi casa, pero me llego y me encuentro con una persona que me pone límites. El entrenador me pone límites, el juez me pone límites y el rival me pone límites también. Pero nunca los tuve. ¿Qué hago? Lo bajo, realmente. Mm. Entonces creo que la responsabilidad, ya con los adolescentes que tienen 15, 16, 17,
realmente si no generamos una estrategia donde todos estemos comprometidos en la familia y sobre todo un cambio de hábitos, ¿no? Porque para estar depresivo hay una red neuronal que está conectando con eso, realmente. Entonces, para salir de la depresión tenemos que generar nuevas redes neuronales. Y esa es la parte más difícil, realmente. ¿Mm? Entonces, si tengo un adolescente depresivo y necesitamos generar un hábito nuevo, por ejemplo, hacer un deporte, lo acompaño en el proceso, realmente. Porque es tan duro para mí con 50 hacer deporte como para él depresivo hacer deporte. Entonces, me comprometo con él. Che, vamos a hacer deporte, vamos a salir a caminar, vamos a salir a jugar al fútbol, vamos a andar en bicicleta, ¿entendés? Entonces, de esa forma yo lo puedo conquistar a él, haciéndole ver que para mí también es duro salir a correr. Escuchame, yo peso casi 97 kilos. Es duro salir a correr, realmente. Entonces, si engancho a un adolescente para salir a correr, seguramente ya el placer de verme sufrir lo va a hacer mover. Claro que sí, sin dudas. Y esos químicos se van a empezar a liberar. Pero es la Claro. forma, realmente, en mostrarles un camino, pero a través del ejemplo. Y no de hacer responsable al psicólogo de turno, o al psiquiatra de turno, o a la farmacéutica de turno, realmente. ¿Mm? Vamos a generar un hábito alimenticio para que se genere, porque también tiene que ver mucho la alimentación en la depresión. Pero no es, tomá, tenés que comer esto que te va a hacer bien. No, vamos a investigar, vamos a preparar un buen alimento con mucho omega 3 como te hablan por ahí, ¿no? La depresión, pescado azul, omega 3 esto, lo otro, aquí. Tome sol, la vitamina D, esencial para la serotonina. Hay muchas recetas en internet. Bien. Ahora, tomá sol. ¿Y qué? ¿Voy y lo paro afuera al sol para que le pegue el sol? ¿O lo invito a caminar el sol y a conversar realmente profundamente? Entonces, creo que me parece que viene por ahí el asunto de poder sacar a un adolescente, como me preguntabas, ¿qué hacemos para sacarlo de ahí? Realmente es invitarlo a ser valiente, pero para eso tengo que ser yo valiente, como papá y como mamá, ¿no? Haciéndome responsable de esas cuestiones. Y no culpable, porque nos hacemos culpables y ya entramos en la víctima y no nos Es más movemos. fácil. Es más fácil, realmente. Ay, ¿qué voy a hacer? Mi hijo está así, ay, que lo arregle otro. Vamos arriba, ¿verdad? Y no es así, realmente. Entonces me parece que si mi hijo necesita generar más vitamina D para ayudar en la generación de serotonina, bien, lo conquisto para ir a quemarnos juntos al sol y aprovechar los momentos y los tiempos realmente, no juzgándoles, no dándoles nuestra opinión, sino escuchándolos para ver cómo los podemos ayudar. ¿Por qué los adolescentes no se quieren comunicar con sus padres? Porque nosotros los padres tenemos la varita mágica de saber todo. Entonces nos dice, sí, porque me siento mal. ¿Y por qué te sentís bien? Sí, porque no sé qué. ¿Y por qué? Y siempre estamos ahí, ¿por qué? Y no ponemos la oreja realmente para ver cuál es profundamente su dolor, su tristeza o su sentimiento de abandono. Por eso creo que hay que dejar de ser víctima, de ser culpable y hacerse responsable realmente. Eso cuando el adolescente tiene 15, 16, 17, 20, 25. Yo considero un adolescente que es adolescente hasta que deja de estar emocionalmente, eh, ¿cómo se puede decir? Vinculado emocionalmente vas a estar siempre a tus papás, pero es dependiente de la emoción, en realidad, ¿no? Dependiente emocional de sus papás, aquel que no se puede desprender. Eso es un adolescente, así tenga 60 años. Entonces, cuando sale o cuando entra en depresión, ¿cómo hacemos para poder ayudarlo a salir? Realmente acompañándolo. Pero no es acompañarlo al terapeuta, no es acompañarlo a la equitación, no es acompañarlo a yaca. No, es acompañarlo es un sentir para ver hasta dónde llegamos y saliendo juntos de ahí. Porque siempre tenemos que ver. Como padres, siempre tenemos que ver en la depresión de nuestros hijos. Y ya te digo, ese cuento de, ay, son la generación de cristal. Sí, se ve que teníamos una fábrica de botellas en casa porque hicimos un montón de gurises. En vez de ser niños hicimos botellas. Mm. Entonces, creo que viene por ahí la historia con los adolescentes. Y con los niños,
realmente, los niños tienen que jugar, aprender jugando y no meterle responsabilidades y entender que no pueden estar en medio de las relaciones entre papá y mamá para un lado o para el otro. No son mercancía. Los niños son marcados de moneda de cambio de las relaciones y después cuando llega la adolescencia y el cambio hormonal y son de alguna forma hombres o mujeres con 14, con 13, con 12 años, no saben qué hacer. Tienen todos esos químicos que los impulsan hacia adelante, pero no tienen la herramienta para ir adelante. Es como querer, no sé, ser minero. Ah, soy minero, voy, me meto en la cueva, pero no tengo un piquito para picar la piedra. Y nada, voy a estar en una cueva nada más. Entonces no estamos generando herramientas de esa forma. Como la mamá que no le dijo al chico, no, hoy vamos a comprar un dulce. Y le compró 3 bandejas. Seguramente ese niño cuando llegue a su adolescencia no va a saber qué hacer, Me realmente. dejaste el teléfono tuyo. En unos No, años te llamo. ¿Cómo anda, doña? Yo la conozco en la panadería. ¿se acuerda? Pero sí, con el accionar de todos los días generalmente vamos generando los depresivos del futuro. Porque si nos separamos, el hombre se separa de su esposa, de su compañera, y el niño pasa a ser marcado de cambio y llega el domingo, el sábado y el domingo con papá. Y papá, como no lo ve nunca, porque no hace de padre todos los días, es como que las sociedades generalmente se vuelven ahí diferentes, entonces se vuelven parques de diversiones. Entonces Claro. te compro la coca, te compro el pop, te llevo al cine, te hago lo que vos quieras, total. Después mamá se hace cargo en la semana. Y cuando llega mamá, seguro, tu padre, y sí, un infantil, te compró esto, te compró lo otro, pero no se hace cargo, porque después no aparece cuando vos tenés fiebre y no aparece. Y los niños pasan a ser mercancía ahí, moneda de cambio, realmente. Y nadie se hace responsable. Entonces después es difícil, realmente, cuando los niños hacen un cambio hormonal, que se pueden enfrentar a lo que les llega, que es enfrentarse a las manadas más grandes, ¿no? A sus amigos, a sus profesores en el liceo, o cuando son más grandes, a los patrones, a lo que sea. Claro. Cualquier cosa los va a tirar abajo, realmente. Así que, bueno, no sé si para Pablo era que preguntó, si Pablo Era Pablo, Pablito. que nos mandó. Entonces, si responde a eso, ¿no? Realmente empaticemos con los jóvenes depresivos para poder ayudarlos. No querramos ser solución, porque esto es como para los adictos. La droga es la solución a un conflicto existencial para el adicto. No podemos ir a sacarle la droga. La depresión es la solución a un conflicto existencial también. Es el síntoma Sí, de otra cosa. es la solución en realidad, biológica que encuentra el cerebro. Es una solución. No puedo sacar la solución. Tengo que ver cómo genero un ambiente diferente, realmente. Pero todos queremos atacar la solución y el medio es el mismo. Entonces no se La puede. fórmula del fracaso, Y es como excelente. echarle el remedio para las pulgas al perro, pero no echarle remedio en la cucha. O sea, está bien, Claro. se va a escuchar de vuelta en la cucha, que está llena de pulga. Es más o menos así, en realidad. Así que bueno, Pablo, esperemos haberte dado una manito con eso y nada, todavía quedan algunas respuestas para dar, pero será en el próximo episodio. Tortas fritas mediante. Torta frita mediante. Bueno, quedó grabado esto, la promesa de las tortas fritas. Muy bien, Mostraremos evidencia a futuro. mostraremos. La inteligencia artificial va a hacer que los amables espectadores y oyentes estén ahí sintiendo esos químicos, van a sentir una torta frita realmente. En el próximo capítulo vamos a sentir una torta frita. Te tomo la palabra. Muchas gracias, Marce. Gracias a ti. Gente, nos vemos, nos escuchamos. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.